Amigos, bueno, vamos a hacer una clase muy específica sobre el entendimiento que hay entre hacer casos de prueba por historias de usuario a hacer pruebas para la regresión. Son dos cosas completamente distintas. Así que vamos a hablar de la priorización de pruebas basada en riesgo. Si ustedes sabrán, para nosotros priorizar las pruebas, tienen que saber primero el problema. Existe un problema que es muy evidente y que hoy en día con tanta agilidad ya es más obvio. Primero, tenemos nosotros lo que es la famosa historia de usuario, ¿verdad? Bueno, se ve ahí súper chiquita, pero vamos a ponerlo más grande. Bien, tenemos una dada historia de usuario, ¿verdad? Esa historia de usuario nos origina un montón de casos de prueba. Vamos a poner XTC. Bien, vamos a ponerlo acá, XTC. Entonces, esa cantidad de prueba, lo normal es que luego ustedes lo lleven a un set de regresión, también llamada un suite. La suite de prueba normalmente representa un grupo de pruebas. Esta suite es la famosa suite que se va a volver a utilizar para correr las pruebas, también conocido como la suite de regresión, ¿sí? Entonces, digamos que es como una especie de balde donde ustedes meten allí todas sus pruebitas, ¿verdad? Cada una de sus pruebas van a estar dentro de ese balde. Así que es como una especie de colección. Ahí te toca eso de prueba, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Qué pasa? Vamos a hacer unos cálculos para que ustedes entiendan este problema por la cual ustedes tienen que priorizar pruebas. Y es que cuando ustedes hacen esta fórmula, casos de prueba por historia de usuario, ustedes lo que realmente están haciendo es pruebas de aceptación, ¿no? Significa ATC. Acceptance Test Case son pruebas muy específicas para una funcionalidad en particular. A veces las historias de usuario son como mejoras dentro de una feature. Entonces, lo que ustedes están haciendo realmente, vamos a colocar esto, ¿sí? Es como trabajar en una historia que representa una feature que ya está completa, ya está hecha, ya está estructurada, ya está montada. Entonces, muchas veces es este el problema, ¿bien? Que ustedes están haciendo casos de prueba para una feature, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, una feature de realizar una compra. Tú para realizar una compra necesitas ciertas precondiciones y ciertas postcondiciones. Al final, tú sabes que se trata de un flujo de negocio. Realizar una compra en una aplicación. Hay unos ciertos requerimientos de negocio. Y cada uno de esos requerimientos puede ser como que formado por historias de usuario. Cada historia, digamos que es un escenario. Es muy difícil que exista una historia de usuario que se llama realizar una compra y que incluya desde que el usuario selecciona productos hasta que el usuario termine de recibir el email de confirmación. Como todo ese proceso es muy largo, lo que hacen las personas es manejas todo eso como una feature, o sea, la feature es comprar, ¿no? Obviamente hay más features de por medio, como por ejemplo la feature de agregar productos al carrito de compra, si es que hay. Hay otra feature que sea como un cuestionario para saber qué recomendar al usuario. O sea, hay muchas features que puede haber durante el proceso de compra, pero a fin de cuentas, esa feature de compra necesita varias funcionalidades previas. Además que la feature de compra de por sí puede tener diferentes escenarios. Por ejemplo, yo puedo comprar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, a través de transferencia bancaria. Puedo también no hablar exactamente de la pasarela de pago, también puedo hablar exactamente de la información que se va a visualizar en el proceso de compra o el sistema de notificación del proceso de compra. ¿Vieron? Hay muchas cosas que no se pueden colocar en una historia de usuario. Por ende, esto es lo que ocurre, ¿no? La feature es más grande que una historia de usuario. La historia de usuario ayuda a como armar esa feature como si fuese un Lego. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Volviendo al tema, que los casos de prueba, que son realmente pruebas de aceptación que ustedes están haciendo para la historia de usuario, son demasiado específicas y ponerle que estos casos de prueba en promedio sean 5. Vamos a hacer un ejemplo. 5 casos de prueba por historia de usuario. Imagínense cuántas historias de usuario podría tener una feature en sí. Puede tener hasta 6, 7. Ponerle que llegue hasta 10 historias de usuarios diferentes para una feature, para que la feature esté completa. Eso estamos hablando de 5 por 10, 50 casos de prueba por feature. Y el sistema, o sea, la aplicación entera, puede tener múltiples features. Estamos hablando de que puede tener como 20 diferentes features en la aplicación. Normalmente no superan tantas, o sea, las features son cosas
como que unidades, flujos funcionales o flujos de negocio para la aplicación, ¿no? Digamos que eran como 10. Así que si tú multiplicas 50 casos de prueba, que es más o menos por feature, por la cantidad de todas las features que hay en la aplicación, puedes tener hasta 500 casos de prueba que tienes que volver a testear, lo cual es inviable, inviable. Así que esto es justamente cómo estamos trabajando hoy en día. A partir del 2024 para adelante, se ha estado trabajando en cómo hacemos para que las personas empiecen a explorar más que estar armando casos de prueba que luego van a quedar en el olvido. Así que anteriormente los clientes le pedían a los testers que documentaran estas pruebas y la colocaran. Pero ya con el tiempo, el foco de la documentación como tal pasó a la historia de usuario. Es decir, porque el problema no viene de acá. El problema de bugs en la aplicación viene justamente desde acá, de requerimientos no muy claros, de requerimientos no muy preparados, criterios de aceptación pobres. Allí viene el problema. Por eso estamos hablando de todo este curso del Shift Left Testing, que es un enfoque que se sabe que ya existía de hace mucho tiempo, pero hoy en día se está viendo como más de moda, ¿bien? O al menos la gran mayoría de personas ya empieza a intuirlo y a aplicarlo en los proyectos, ¿sí? Así que hay un enfoque hoy en día de arrimar estos casos de prueba o la documentación de estos casos de prueba en las propias historias de usuario. Así que mucho antes que el desarrollador se ponga a trabajar en las historias tienen que estar muy bien hechas. Ya de por sí tiene que decirte los comportamientos esperados del sistema, cosa que el tester no tenga que estar documentando estas pruebas porque ya están acá. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este problema de los 500 casos de prueba, ¿no? Ese es siguiendo el ejemplo. Bueno, yo necesito todavía una regresión. Y yo para hacer una regresión, yo no puedo agarrar la historia de usuario y ponerla acá. Bien, porque no tendría sentido. Entonces, lo que podremos hacer es, si vamos para atrás, es literalmente convertir estos ATC en más o menos como un análisis para poder crear una prueba de end-to-end. Aquí está el detalle. Una prueba de end-to-end o una prueba de integración, ¿no? Integration. Bueno, ya saben cómo se escribe integración. Ok, entonces tú lo que vas a hacer es analizar todas las historias de usuario que recién se han terminado, porque bueno, obviamente esto se hace de manera sincrónica, sin detener y bloquear la entrega de la historia de usuario, para que el equipo pueda dar el feedback lo más temprano posible, ¿verdad? Pero a medida que pasa eso, de manera sincrónica, es decir, cuando yo me refiero a sincrónica, quiere decir que está fuera del tren de entrega, mientras que el ciclo de vida de desarrollo del software sigue andando, tú, por otro lado, estás preparando los casos de prueba de las funcionalidades ya implementadas. Pero no vamos a tratar de decirle casos de prueba de por sí, porque lo que quiero que ustedes acostumbren es armar pruebas de end-to-end o pruebas de integración. Ese va a ser su mayor foco. ¿Puedo seguir creando casos de prueba así a nivel de aceptación? Sí. O sea, casos de pruebas muy específicos. Vamos a darles ejemplo para que ustedes empiecen a entender. Porque estas pruebas de end-to-end o integración son las que verdaderamente van a entrar acá en el suite de regresión. ¿Qué significa? Que la regresión tiene que tener pruebas de end-to-end o pruebas de integración, o ambas. De hecho, les voy a dar un consejo. Para el trabajo de hoy en día y para tener mayor testeabilidad en los proyectos, traten de aplicar 70% de las pruebas documentadas y automatizadas, 70% integración. El otro 30% le puede meter end-to-end. Ay, Eli, ¿qué hay de las pruebas de unidad? Obviamente, las pruebas de unidad son las que tienen mayor porcentaje, pero bueno, yo me estoy enfocando en lo que hace el tester, el QA, ¿sí? La gran mayoría de veces el QA no va por las pruebas unitarias. Puede hablar, puede hacer charlas, puede ayudar al equipo, sobre todo los QA más avanzados, los Quality Engineers Seniors, los líderes, que pueden y tienen esa cancha para poder implementar pruebas de unidad en los equipos o pueda ayudar a aportar ideas para pruebas unitarias, ellos pueden participar. Pero normalmente
en cualquier proyecto, las pruebas de unidad lo hacen los mismos desarrolladores. ¿Por qué? Porque ellos son los que están armando justamente las unidades funcionales. No somos nosotros exactamente, son ellos. O sea, como son ellos, ellos tienen que hacer sus pruebas unitarias. De hecho, esto es una práctica muy típica de un desarrollador. El desarrollador de por sí ya tiene que tener en su cabeza armar pruebas unitarias, ¿sí? Con lo cual, cuando yo me refiero a este 70-30, es en tu tarea, ¿sí? Es en tu tarea, en tu misión. Porque si hablamos a nivel global del proyecto, ¿se acuerdan que hay una pirámide del testing? Bien, que habla de que las pruebas unitarias son la de mayor cantidad. Por eso está abajo en la pirámide. Luego vienen las pruebas de integración, que vienen siendo como el del segundo lugar de la pirámide, y luego las pruebas end-to-end. El motivo de la pirámide es que hay mayor cantidad de pruebas unitarias, de segundo lugar, pruebas de integración, y de último lugar, pruebas de end-to-end, siendo más o menos como un lapso de 60% unitarias, no sé, 30% de integración y un 10% de end-to-end, o incluso hasta 5%. ¿Se entiende? Más o menos por ahí va los cabos. Entonces, la pirámide no es lo único. También existe lo que es el rombo. No sé si es un rombo, o creo que se llama cono de helado o algo así. Tiene varios nombres. Yo no lo tengo acá en la mente, pero a veces hay proyectos donde aplican muchísima más, vamos a ponerle quizá 60%, de pruebas de integración, y luego de segundo lugar pruebas de unidad, y luego de último lugar pruebas de end-to-end, ¿sí? O sea, hay proyectos que varían dependiendo de la estabilidad del proyecto. Acá estoy hablando de un tema un poquito más avanzado, ¿no? El tema de management, pero vamos regresando al tema oficial. Recuerden que estas pruebas que van a ir a correr en regresión son o pruebas de integración o pruebas de end-to-end. Recuerden, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para llegar a hacer una prueba de end-to-end o una prueba de integración? Fácil. Si un ATC, ¿no? Una prueba de aceptación es una prueba tan específica que, por ejemplo, yo no puedo depositar menos de $1. Tengo que depositar sí o sí $1 para arriba, hasta, no sé, $100,000. Ponerle que sea la cantidad por negocio máxima. Eso es una lógica, ¿verdad? Entonces, eso es una prueba de aceptación, es decir, algo muy específico en el sistema. O sea, yo puedo crear casos de pruebas positivos y casos de prueba negativos. O sea, un caso de prueba positivo para esa regla es que yo pueda depositar, vamos a poner a escribir aquí, vamos a escribirlo extra grande, depositar con 0.99. Esto es un valor límite, ¿sí? Entonces, yo deposito con 0.99. Ok, la otra sería depositar con 0.98. Otro valor límite con un punto menos, para ver si realmente todos los que están abajo funciona. O también puede ser el 0.01, que creo que es lo mínimo introducible en el campo de test. Esas son pruebas negativas, por ejemplo. Si yo llego a hacer estas pruebas, se supone que me van a lanzar la regla de negocio de que no puedo depositar menos de $1, ¿sí? Entonces, si yo hago pruebas positivas, sería depositar con $1, ¿sí? Exactamente esto, ¿bien? También puedo hacer alguna técnica de valores límite para hacer esto. ¿Qué pasa si yo sumo un poquitico? Debería seguir funcionando. Así que esto no debería triggerme la regla, esto tampoco debería triggerme la regla, pero estas, las de aquí arriba, sí. ¿Bien? Bueno, esto que ven acá son pruebas más que todo de aceptación. O sea, cuando yo me refiero a pruebas de aceptación es porque está asociada a los criterios de aceptación. Es decir, acceptance criteria. ¿Bien? Así que últimamente ya yo estoy tomando en cuenta el uso de ATC como algo común a llamarle una prueba muy a nivel de criterios de aceptación. Es decir, algo muy específico y justamente está relacionado a un criterio de una historia de usuario en particular. Están completamente trazabilizados con las historias de usuario, los ATC. Pero las pruebas de end-to-end no están completamente trazabilizadas a una historia, sino a múltiples historias y sobre todo a feature. Así que nosotros lo que estamos testeando casi siempre son features cuando estamos haciendo una regresión. Así que nosotros, cuando estamos hablando de priorización de pruebas basadas en riesgo, es elegir aquellas pruebas de end-to-end o de integración que realmente valgan la pena.
¿Y cómo puedo saber si vale la pena o no? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una prueba en la que conviene verificar el logo de la aplicación al yo iniciar sesión, el iniciar sesión sabemos que es importante, pero imagínense que yo estoy validando que un logo aparezca. Entonces, por ahí no es tan importante. O sea, a nivel de riesgo en el sistema no va a suceder nada si ese logo no se cambia o no aparece. Lo que importa es que la aplicación no se caiga, no se rompa, no se destruya, ¿viste? Entonces, ahí el riesgo es menor. Por lo tanto, de repente, automatizar que un logo se vea en la página es innecesario. No hay riesgo allí. Entonces, ¿qué habría un riesgo? El riesgo sería, por ejemplo, si la autenticación falla. Si hay algún proceso que se nos estamos olvidando para un caso específico en la que la autenticación tiene un error, tiene un defecto. Eso realmente sí es un riesgo. Y si es un riesgo, hay que automatizarlo. Así de sencillo. Donde hay riesgo, hay que automatizar. También ustedes pueden automatizar cosas donde de repente no hay tanto riesgo, pero hay bastante valor, mucho valor de negocio. O también algo que sea muy difícil de testear manual a nivel de esfuerzo y ustedes lo quieren hacer automático para que no sea un dolor de cabeza. Por ejemplo, una aplicación donde antes de yo depositar tengo que llenar un formulario legal y de repente llenar ese formulario legal requiere mucho esfuerzo físico, ¿viste? De estar ahí tipeando campo por campo y hay como 30 campos. Bueno, eso se puede automatizar y también tiene un valor grande de negocio. Y de repente el riesgo no es tan grave porque no afecta a otras funcionalidades, pero sí es muy importante. A esto lo reduzco a una técnica de estimación llamada BCR, que es valor, costo, riesgo. A través de esa técnica, cuando ustedes ya tienen las historias de usuario terminadas, entregadas y están en esta fase de convertir esos casos de pruebas de aceptación a pruebas de end-to-end, ahí es cuando ustedes tienen que pensar en el BCR. Es decir, ¿cuál es el valor de estas pruebas? ¿Cuál es el riesgo de estas pruebas? ¿Cuál es el costo de estas pruebas? Y dependiendo de eso, yo puedo crear una muy buena prueba de end-to-end o prueba de integración. Vamos a repasar. Prueba de end-to-end tiene que ver con interfaz de usuario. Vamos a ponerlo acá. Si yo voy a hacer una prueba de end-to-end, yo tengo que básicamente sumar UI más API. ¿Sí? Así. De hecho, la API es opcional. A veces una prueba de end-to-end ya no hace falta abarcar la API, pero si podemos agregar API en esa validación, brutal. ¿Sí? De hecho, yo siempre hago así. UI más API, siempre. Uno tiene que hacer todo a nivel frontend, pero vas interceptando los requests que suceden a nivel de backend. Obviamente ustedes cuando se están empezando no van a entender mucho por acá, pero luego lo van a mejorar. Ahora, en las pruebas de integración es full API, ¿sí? También puede ser database, ¿bien? O sea, yo puedo hacer pruebas en la base de datos, o sea, puedo insertar, modificar y alterar la base de datos y la base de datos debería responderme a esas consultas, ya sea con triggers, con cosas. O también yo puedo hacer peticiones con la API y averiguar por la base de datos, porque se me parece más fácil, qué sé yo. Con estas dos combinaciones haces una muy buena prueba de integración. Bien, ahora, ¿cómo yo llego a esto? A dar pruebas de end-to-end o de integración. Bueno, ustedes van a hacer una especie de Lego. Si ustedes tienen múltiples pruebas de criterios de aceptación, ustedes lo que van haciendo es como van armando un esqueleto. ¿Sí? Vamos a ir bien para la derecha. Vamos a formar la palabra acá. Bien. Vamos a ir para acá. Y para terminar esta clase, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un proceso grande y dentro de ese proceso tiene varios módulos o, digamos, funcionalidades. Tenemos acá una funcionalidad que se llama el login. Bien, digamos que está la aplicación. Luego que tú entras a la aplicación, estás en el apartado de elegir la lista de productos. Vamos a poner que el product list page, que es la página de listado de productos. Luego pasa a un módulo de checkout. Por ejemplo, sea el carrito, vamos a poner algo así como cart, para que ustedes entiendan el carrito, ya están dentro del carrito. Luego el carrito, bueno, ustedes entran a una parte de shopping, ¿no? De comprar. Vamos a poner aquí checkout. Y listo, vamos a poner otro último módulo más que tiene que ver con notificaciones, confirmación o algo por el estilo. Vamos a colocar acá notification. Bien.
ahí lo tenemos. He dibujado más o menos el sistema, va de izquierda a derecha. Bien, para que ustedes sepan, esto va así. El sistema va así. Bien. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿No? ¿Qué es todo esto? Desde login a ProPlease, card. Estos son como módulos. Estos módulos pueden estar reutilizando componentes y la combinación de estos módulos forman una funcionalidad en el sistema o digamos un caso de uso, digamos algo que tenga que el sistema puede hacer que tú hagas, que sería comprar un producto. Entonces, comprar un producto o comprar producto para ponerlo más genérico. Comprar producto es básicamente una de las funcionalidades que tiene esto. Listo. Así que vamos a poner aquí feature, comprar producto. Listo. Así sencillo. La feature bar, desde acá hasta allá. Bien. La feature de comprar producto exactamente no es que empieza desde el login. Esto es básicamente es un flujo de negocio. Bien. Vamos a poner aquí mejor flujo. Bien. El flujo para comprar un producto. Pero la feature verdadera de comprar un producto, por ejemplo, puede estar acá. Bien. Yo para comprar un producto necesito estar acá. ¿Sí? En el checkout. Entonces, comprar producto sería el flujo, ¿verdad? Y si es un flujo, es igual, vamos a ver, es igual a una prueba de end-to-end o una prueba de integración. Vamos a poner aquí IT. Bien, las iniciales de integración es IT, integration. Ahora, cada una de estas cosas tienen pruebas de aceptación, es decir, acceptance test case, ATC. ATS case, recuerden que vienen de las historias de usuario, ¿sí? Es decir, una historia de usuario te da a ti varios acceptance test case. Y por ejemplo, yo puedo tener acá en login diferentes acceptance test case, que son reglas de negocio y todo eso, los criterios de aceptación. Entonces, ahí voy armando. Si yo tengo acá una ATC, tengo 2 o 3, acá también tengo 1, 2 y 3, por ejemplo, la de que se me desplieguen el listado de productos basado en los filtros que yo haga. Así que yo para acá te puedo tener varios criterios de aceptación basados en los filtros o en la barra de búsqueda o en cuáles son las características del producto, todo eso. Acá en el carrito de compra, bueno, piensen, aquí yo puedo alterar la cantidad del producto, o sea, si yo acá tengo añadido 5 productos, yo puedo sumar uno más sin tener que ir para atrás. Eso es una funcionalidad, lo cual es probablemente una historia de usuario de una feature en particular. Y así voy agregando. Bien, recuerden, feature es algo más grande que cumple una necesidad del usuario. Una historia de usuario puede abarcar tanto una feature como una parte de la feature. Recuerden, la palabra feature de por sí habla más a nivel de sistema y la palabra user story o historia de usuario habla más de gestión del desarrollo del software. ¿Se entiende? Entonces yo para poder desarrollar este software tengo que dividir el problema grande en pequeños pedazos. Estos pequeños pedazos básicamente son historias de usuario. O también le pongo decir tickets o dependiendo de la metodología que se maneja el proyecto. Pero casi siempre es así. Así que, y de esa historia de usuario, que es una pieza de la feature o toda la feature, puede tener una o varios criterios de aceptación. Que estos básicamente son acceptance test case, es decir, casos de pruebas de aceptación. O sea, vamos a ponerlo así. AC es igual a ATC. Así de sencillo. Esta es la fórmula. ¿Sí? Entonces, todas estas cositas, el product list page tiene sus criterios de aceptación. Vamos a ponerlo aquí. Todo tiene su criterio de aceptación. El carrito tiene sus criterios de aceptación. Su checkout tiene su criterio de aceptación. ¿Se entiende? Entonces, cada una de esas historias tiene sus propios criterios. Esos criterios son básicamente, vamos a poner así, un igual. Es igual a acceptance test case. Punto. ¿Bien? Y la prueba de end-to-end es la combinación de ciertos acceptance test case y vas a formar una prueba de end-to-end. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá la de comprar un producto, ¿verdad? Esta feature se puede dividir en qué pasa cuando yo hago el flujo de comprar un producto, pero sucede un problema durante ese flujo. Por ejemplo, imagínate que yo quiero agregar un producto al carrito de compra y todo eso,
pero de repente no me deja añadir más por stock. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer una prueba de end-to-end de alto riesgo de qué pasaría si yo me quedo sin stock. Entonces, la prueba, ¿cómo sería? Sería añadir un producto, o sea, loguearme, a añadir un producto al carrito de compra. Luego de añadir el producto al carrito de compra, quiero sumar hasta 10 más, pero debería llegar hasta 9, porque según mi precondición, acá siempre tiene que haber precondiciones. La precondición es algo muy importante en las pruebas, ¿sí, chicos? Esto algo nunca lo dejen pasar. Las precondiciones son todas las cosas que tienen que tener para poder realizar ese flujo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, una de las precondiciones para hacer un caso de prueba negativo, de la que estamos haciendo del stock, es que tengo un producto A cuyo stock tiene que tener 9 ítems. Es decir, que si yo hago este flujo e intento llegar hasta 10 ítems para poder comprar, me debería salir un mensaje de error. Este mensaje de error ya lo estaba diciendo una acceptance criteria, es decir, una set. Es decir, un caso de prueba de aceptación ya se supone que está validando esto, pero necesita estas precondiciones para hacer. Y una prueba de end-to-end lo que hace es agarrar todos esos criterios de aceptación de diferentes lados para poder formar una prueba robusta que tenga diferentes resultados esperados. Se lo voy a colocar de una manera más bonita acá. Voy a poner aquí, por ejemplo, AC. ¿Bien? Tenemos una acceptance test case o un criterio de aceptación de una funcionalidad X. Vamos a poner aquí, esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. ¿Sí? Y cada una de ellas, bien, tiene un criterio positivo o negativo. Ponerle que este sea positivo, positivo. Y de repente aquí este es un criterio de aceptación negativo en el que no puedo continuar porque algo sucede. Por ejemplo, una regla de negocio del carrito de compra, que no puedo añadir más de 10 porque llega hasta 9. Entonces, acá, en este particular, hasta aquí llega la cosa. Bien. Entonces, la prueba de end-to-end llega hasta acá. ¿Sí? Todo esto son pasos compartidos. ¿Ok? Estos son pasos compartidos. Pero no le digamos pasos compartidos. Vamos a decirle casos compartidos. Entonces, cuando yo tengo estos pasos de acción que realmente son casos de prueba compartidos dentro de una prueba en sí, estoy validando todo un flujo. De esta manera, ustedes no tienen que hacer múltiples casos de prueba en una regresión. O sea, cuando ustedes están en una regresión, ¿bien? Y ponerle que la regresión, no sé, tenga prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, ¿se entiende? Ustedes no tengan que hacer primero esta, luego esta, no. Sino que vas a hacer realmente esta, ¿sí? Pero vas a atravesar todas estas pruebas al mismo tiempo, siendo todo esto una prueba. ¿Eh? Y eso que nos detuvimos acá, ¿no? Porque era un caso negativo. ¿Qué pasa si yo no me detengo acá, sino llego hasta acá, que es ponerle que sea el criterio de aceptación antes de la compra, y llego hasta el final, hago todo un happy path? Bueno, ese ya sería mi otra prueba. ¿Qué pasa si yo una de estos criterios de aceptación hago un criterio de aceptación negativo? ¿No? Por ejemplo, yo no puedo añadir productos VIP si yo no estoy suscrito en la versión VIP. ¿Se entiende? Oye, también otra prueba. Entonces, para que se les quede claro, las pruebas que nosotros originamos de las historias de usuario son llamadas pruebas o casos de pruebas de aceptación, ¿verdad? Porque están en un nivel específico de la historia de usuario y la historia de usuario tiene criterios de aceptación. Nosotros no creamos casos de pruebas completos a partir de las historias de usuario porque necesitamos precondiciones. Entonces, para no empeorar la situación y tener 400 casos de prueba en una regresión o más a larga instancia, lo que se suele hacer es pensar en pruebas de end-to-end y pruebas de integración, que es lo mejor de lo mejor. Entonces, cada vez cuando tú quieres pensar en una regresión, no ejecutes solamente casos de prueba,
ejecuta pruebas de integración o pruebas de end-to-end, porque te va a dar muchísimo mejor output o muchísimo mejor ventaja. Ya no vas a tener que testear 400 casos de pruebas diferentes y te vas a enredar. Es mejor que pruebes unos 50 buenos casos de prueba. Y de esos 50, ponerle 25 son de integración, que son tipo de API o de base de datos, y de otros son más de UI o con API al mismo tiempo. ¿Se entiende? Esos son los mejores tipos de pruebas que ustedes pueden llevar a la regresión. Entonces, ¿dónde está la priorización después de esto? Que una vez que tú identifiques qué pruebas puedes convertir en end-to-end o de integration, vas a decidir cuál de esas pruebas realmente vale la pena automatizar. O básicamente tener documentado. Porque si ustedes saben, todo lo que va a ir a regresión debería estar automatizado. No vaya a ser que coloques algo acá manual y tengas que todo el tiempo en la regresión prestarle atención a nivel manual. Entonces, hoy en día, con tanta tecnología y con tanta inteligencia artificial, se hace mucho más fácil, ¿no? Más tranquilo el hecho de automatizar una regresión. Ojo, a veces hay pruebas que duramente no podemos automatizar por alguna deficiencia tecnológica o porque básicamente automatizarlo de por sí es difícil y no llegamos con las mejores expectativas. Entonces, a veces hay casos de prueba que lamentablemente se tienen que dejar como prueba manual, ya sea de integración o de end-to-end. Normalmente las pruebas de integración todas deberían automatizarse, deberían estar automatizadas, ya sean en Postman o ya sea con tu herramienta favorita de framework, ¿no? De end-to-end. Ahora, con todo lo que les he explicado, creo que ya ustedes pueden continuar en las siguientes sesiones donde vamos a hacer justamente la práctica. Esto fue full teoría, ahora viene la práctica. Vamos a agarrar todas las historias de usuario que nosotros hemos trabajado, que si nos vamos para acá, este es nuestro sandbox. Yo he terminado toda esta historia de usuarios y también estos bugs. Vamos a analizar todo esto así en frío y vamos a pensar, ¿dónde están las pruebas de end-to-end o las pruebas de integración de esta aplicación? Para poder documentarlas y luego más adelante poder ser automatizada. Es aquí donde entra realmente la verdadera eficiencia y optimización de diseño de pruebas asincrónico. Espero que a ustedes les haya ayudado y les haya abierto los ojos sobre este temario tan importante. Así que sin más, nos vemos en la siguiente clase.